Hola, ahora vamos a ver los factores que afectan el equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Bueno, una vez que un sistema alcanza el equilibrio, va a permanecer así hasta que ocurra alguna acción que cambie las condiciones de dicho equilibrio. Y eso va a depender, y eso nos lo aclaró el principio de Le Chatelier, que va a haber tres tipos de cambios: en la concentración, en la temperatura y en la presión. Y en la presión lleva en sí también una relación de volumen, ¿ok? Ahorita los vamos a ver. Ahora, ¿qué dijo o qué dice el principio de Le Chatelier? Si un sistema en equilibrio es afectado por algún factor, el sistema se desplazará en el sentido en que se recupere ese equilibrio. ¿Ok? Para poder explicar algunos ejemplos, lo que vamos a hacer es imaginarnos que tenemos una balanza. Y podemos poner las manos así. Si las tenemos al mismo nivel, eso quiere decir que el sistema está en equilibrio. Si empezamos a hacer ahí un movimiento que afecte ese equilibrio, tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros bajemos la mano es en donde va a pesar más. ¿Ok? Bueno, tomando en cuenta eso, vamos a los cambios. Y vamos con el primero: cambios de concentración. Primero es checar que nuestra ecuación esté balanceada. ¿Ok? Y ya de eso leemos las condiciones a las cuales las vamos a someter y a qué dirección lo vamos a dirigir para alcanzar y recuperar ese equilibrio. Entonces, si dice que aumentemos la concentración de cualquiera de A o B, que en este caso tiene la función de los reactivos, ¿a dónde se tiene que desplazar? Si hay mucho y hay poquito. Entonces en donde hay poquito, ¿verdad? A la derecha. Si ahora, por el contrario, aumentamos la concentración de los productos, que en este caso es C y D, ¿hacia dónde se tiene que desplazar? Pues hacia la izquierda. Ahora, si disminuimos la concentración de los reactivos, es decir, que hay poquito de esto y de aquí hay un buen de concentración, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia donde hay poquito, ¿no? Entonces se va hacia la izquierda. Y si hay una disminución de concentración ahora de los productos, ¿hacia dónde se tiene que desplazar? Hacia la derecha. Ahora, vamos al siguiente cambio, que son los de temperatura. Aquí se debe a la naturaleza de la energía o del cambio de energía calorífica que acompañan a la reacción. Lo primerito que tenemos que hacer es distinguir si la reacción es exotérmica o endotérmica. Hay diferentes formas en que nos lo pueden señalar, ya sea que nos den un valor numérico, o sea que nos digan esto más la energía calorífica con tal valor da como resultado esto y esto, por ejemplo. Entonces esto quiere decir que es endotérmica, ¿ok? Y si nos señalan del lado contrario que tengamos algún numerito del lado de los productos, eso quiere decir que es exotérmica. Puede ser esos casos. El otro caso es que no nos den un valor numérico, sino que únicamente nos digan, su valor de delta H es tanto, menos tanto o más tanto. O que nada más nos digan, es negativo o es positivo. Si es positivo, acuérdense que es endotérmico, y si es negativo, es exotérmico. Ahora, a partir de eso, lo primerito que vamos a hacer es identificar, como ya les mencioné, qué tipo de reacciones, si exo o endo. Y dependiendo de eso vamos a colocar la palabra calor o un símbolo de triangulito que va a indicar si es exotérmica o endotérmica. Luego, imaginariamente, dentro de esas reacciones, del lado de la función, un lado va a actuar como reacción exotérmica y del otro lado endotérmica. ¿Ok? Y ya que tenemos bien señalado eso, nos vamos a imaginar que del lado correspondiente, por ejemplo en la exotérmica, alguien que tiene mucho calor, y del otro lado, que es el lado endotérmico, nos vamos a imaginar alguien que está muriéndose de frío, ¿ok? ¿A qué me refiero? Vamos a ver este ejemplo. Nada más nos están diciendo que la reacción es exotérmica o que nos están dando la entalpía, que es negativa. Entonces sí corresponde a una reacción exotérmica. Entonces es lo que yo les decía, ya que la identificamos, es colocar la palabra calor o un triangulito del lado que corresponde a lo que nos están indicando. En este caso,
como es exotérmica, el calor es el que se está liberando, ¿no? Entonces por eso ponemos aquí de este lado la palabra calor. Después de que tenemos esto, de donde está calor, esta va a ser nuestra parte exotérmica, ¿ok? Y donde no lo tenemos va a ser nuestra parte endotérmica. El siguiente punto es de que les digo que nos imaginemos que en la parte endotérmica tenemos a una persona que se está muriendo de frío y la otra tenemos a alguien que se está muriendo de calor. También otro, a lo mejor un ejemplo medio burdo, pero para que se les quede, es de que a uno de esas dos personas les vas a ofrecer una cheve, pero bien fría. Por lógica, ¿quién se la tienes que ofrecer? ¿A donde hace mucho calor o en donde tiene frío? Pues claro, en donde hace mucho calor. Entonces, tomando en base todo esto que estamos viendo, ¿qué pasaría si dentro de esta reacción aumentamos la temperatura? Ok, la estamos aumentando. ¿A qué lado se la tenemos que aumentar? ¿En donde hace mucho calor o donde hace frío? Pues en donde hace frío, ¿no? Entonces nuestro equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Por el contrario, si tenemos que hacer una disminución de temperatura, ¿en dónde tenemos que disminuirla? ¿Quién se está muriendo de calor? Ah, de este lado, ¿no? Entonces, por eso el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Y aparte porque esa es la persona que le vas a ofrecer la cheve bien fría. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de que sea nuestra reacción exotérmica es una reacción endotérmica? O que nos dicen de que la entalpía es positiva. ¿A dónde va el calor? Ahora de este lado, ¿no? Entonces, vean. Igual, ahora de este lado va a ser la reacción exotérmica y del otro lado va a ser endotérmica. Entonces, en la exotérmica va a estar la persona que tiene calor y la endotérmica la persona que tiene frío. Igual, les vas a ofrecer una bebida alcohólica, en este caso la cerveza bien fría. ¿Qué va a pasar? Si nosotros queremos aumentar la temperatura, ¿a quién se la vas a aumentar? Al que tiene frío, ¿verdad? Entonces vamos a desplazar hacia la derecha en este caso. Pero si queremos disminuir la temperatura, ¿a qué lado la tenemos que disminuir? Pues en este caso a la persona que se está muriendo de calor, ¿no? Entonces nos vamos a dirigir hacia la izquierda. Los cambios de presión son los cambios que no afectan significativamente al equilibrio. ¿Qué es lo que va a afectar? Principalmente el volumen, es por eso que les digo como que van junto con pegados. Ahora, ¿quiénes se van a considerar para esto? ¿Quiénes pierden mayormente el equilibrio? Los gases, por eso los sólidos y los líquidos, o sea, sí afectan, pero no tan rápido como lo hace una fase gaseosa, ¿ok? Entonces vamos a tomar en cuenta los gases. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros aumentamos la presión, ¿cómo va a ser el volumen? Mucho menor, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a desplazar hacia el número donde tenga menor cantidad de moles. Por el contrario, si nosotros disminuimos la presión, se va a desplazar hacia donde tenga mayor volumen, es decir, mayor número de moles. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Tenemos este sistema, ¿ok? Primero, acuérdense, balancear. Y contamos las moles gaseosas, nada más. En este caso, pues nada más son puro gas de los dos lados. Entonces, de este lado tenemos una mol y de este lado, ¿cuántas tenemos? 2 moles. Si nosotros aumentamos la presión, acuérdense que un aumento de presión se va a dirigir hacia donde haya menor número de moles. ¿Hacia dónde va? Entonces, de este lado, que es el izquierdo. Si nosotros disminuimos la presión, se va a dirigir hacia donde hay mayor número de moles. En donde hay mayor número de moles, de este lado. Entonces, su desplazamiento va a ser a la derecha. Ahora veamos este sistema. Vamos a contar las moles gaseosas. Aquí tenemos una y una. Entonces, en total son 2. Y del otro lado son 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ya sea que aumentemos la presión o disminuyamos la presión, como aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2, el sistema está en equilibrio. ¿Ok? Ahora, esta es una pregunta bien padre, hasta como de examen. Les van a decir, ¿y qué pasa si yo le aumento un catalizador?
Ok, los catalizadores no desvían el equilibrio, ni van a afectar ni a los reactivos ni a los productos, ya que el catalizador afecta por igual las velocidades en ambos sentidos de la reacción, ¿estamos? Por lo que el catalizador hace que el equilibrio se alcance con mayor rapidez, punto. Es decir, les dicen algo del catalizador, el catalizador no afecta el equilibrio químico, punto. Eso es lo que tienen que anotar. Vamos con los ejemplos, pero ya un poquito más burdos, ¿no? Entonces, veamos de este lado y de este lado nos están diciendo que es una reacción exotérmica. Ok, entonces dice, 1. Si aumentamos la concentración de cualquiera de estos, ¿hacia dónde se tiene que desplazar? Pues claro, hacia la derecha, ¿ok? Pero si aumentamos ahora el NH3, ¿a dónde se tiene que desplazar el equilibrio? Bueno, hacia el lado contrario, hacia la izquierda. Si aumentamos la presión, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos presión? Tenemos que contar el número de moles gaseosas de cada lado, ¿no? En este caso, del lado de los reactivos tenemos 4 y del lado de los productos tenemos 2, ¿ok? Entonces, si aumentamos la presión, ¿eso qué quiere decir? Que nos tenemos que dirigir donde hay menor número de moles, en donde hay menor, en donde tiene 4 o 2. Claro, en la que tiene 2, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. Por el contrario, si disminuimos la presión, acuérdense que tiene que desplazarse a donde hay mayor número de moles. Es por eso que el desplazamiento surge hacia la izquierda. Ahora, nos están manejando aumento y disminución de temperatura. Nuestra reacción es exotérmica. Esto quiere decir que de este lado la reacción es exotérmica y de este otro lado la reacción es endotérmica. Es decir, aquí está la persona muriéndose de calor y aquí está la personita muriéndose de frío. Entonces, si aumentamos la temperatura, ¿de dónde se tiene que ir? Hacia donde hace frío, ¿no? A la reacción endotérmica, que sería de este lado, por eso se desplaza hacia la izquierda. Y a una disminución de temperatura, ¿dónde está la persona que se está muriendo calor? De este lado, ¿verdad? Entonces nuestro desplazamiento tendría que ser hacia la derecha. Ahora, si bien se dan cuenta, estoy poniendo la misma reacción, pero ahora tomando en cuenta que es una reacción endotérmica. Es decir, que de este lado es nuestra reacción exotérmica y de este lado es endotérmica. Entonces, si aumentamos la concentración de ¿hacia dónde se nos tiene que dirigir el equilibrio? Hacia la derecha. Si aumentamos cualquiera de estos, ¿hacia dónde nos tiene que ir? Hacia la izquierda. Si aumentamos la presión, ok, acuérdense el número de moles gaseosas, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hay menor número de moles. Si disminuimos la presión, se va a dirigir hacia donde tengamos mayor número de moles, que sería de este lado. Por eso la disminución de la presión va hacia la derecha. Ahora, a un aumento de temperatura, ya dijimos que de este lado está la personita muriéndose de calor y de este lado la personita que se está muriendo de frío. ¿A quién le tenemos que aumentar la temperatura? Claro, se tiene que desplazar el equilibrio hacia la derecha porque aquí la personita se está muriendo de frío, necesitamos aumentarle la temperatura. Ahora, ¿a quién le tenemos que disminuir la temperatura? A este lado, ¿verdad? Porque se está muriendo de calor. Entonces, por eso el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Gracias.